¿Tienes desgaste acompañado de dolor en la rodilla? Pues os vamos a dejar unos ejercicios para solucionarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, fisioterapeuta de Physiolution, y hoy os traemos un vídeo para aliviar el dolor asociado a las patologías de desgaste de rodilla. Venís muchísimas personas que venís del traumatólogo o del médico con un diagnóstico de alguna patología asociada al desgaste de rodilla, ya sea artrosis, alguna condromalacia, alguna patología que genera desgaste. Y la recomendación del médico siempre suele ser la misma, siempre os dice, tenéis que fortalecer las rodillas. Y venís aquí y decís, Nacho, ¿cómo fortalezco las rodillas? Entonces, el vídeo de hoy, el objetivo es daros unos ejercicios para que podáis empezar a fortalecer y a mejorar todos los problemas asociados al desgaste de rodilla. El objetivo de estos ejercicios va a ser recuperar y restablecer tanto la movilidad como la fuerza y la estabilidad de la rodilla, lo cual nos va a ayudar a que ese desgaste no vaya más y tanto el dolor como la inflamación se resuelva. Para este vídeo vamos a utilizar muy poquito material para que todos podáis hacer este entrenamiento en casa, ¿vale? Entonces vamos a utilizar una pelota de goma espuma o también os puede valer un cojín, luego os lo enseño, un lastre para algunos ejercicios, que si no lo tenéis pues podéis coger un kilo de arroz y con una bolsa o con celo o algo podéis improvisar algo, y una goma también para algunos ejercicios, darle un poquito más de intensidad. Y bueno, también vamos a utilizar una silla, pero no lo he contado como material al principio porque todos tenemos sillas en casa, así que vamos con ello. Antes de empezar, resumen, vamos a hacer 10 ejercicios, de los cuales los 6 primeros son aptos para todo el mundo, para todos los públicos, y los 4 últimos requieren un poquito más de fuerza. Entonces, si no estáis seguros de cuál es vuestro nivel, empezar por los 6 primeros y cuando llevéis un tiempo haciéndolos, os paséis a los siguientes. Primer ejercicio de los 10 que vamos a hacer para fortalecer cuando hay un desgaste de rodilla, muy básico. Vamos a empezar haciendo una extensión de rodilla que va a empezar a movilizar la articulación. Entonces simplemente vamos a generar este movimiento. Importante, detalles, la puntera vamos a llevarla siempre hacia arriba, ¿vale? Y cuando estemos arriba vamos a aguantar un segundito. Y la vuelta siempre la vamos a hacer despacito, no es bajar, sino subo controlado y bajo controlado. ¿Y cuántas veces vamos a hacerlo? 3 series de 15 repeticiones por cada lado. Si nos resulta muy fácil porque ya tenemos un poquito más de fuerza y un poquito más de forma física, aquí vamos a utilizar nuestro lastre, ¿vale? O nuestro kilo de arroz si lo enganchamos con una bolsa o lo que vuestra imaginación nos dé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos lo vamos a colocar por encima del tobillo, ¿vale? Lo abrochamos y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a subir lento y controlado. Y ahora muy importante la bajada, ya que el peso nos va a tirar hacia abajo, que nosotros frenemos el movimiento con nuestro cuádriceps, que nuestro músculo sea el que lleve al peso, ¿vale? Y no el peso a nosotros. Subimos, un segundito de pausa, la puntera viene hacia arriba y bajamos controlado. Y como siempre lo haríamos con las 2 piernas. Segundo ejercicio, vamos a trabajar la musculatura de la cara interna del músculo, que nos va a venir muy bien para dar estabilidad a la rodilla, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Una pelota de goma espuma o un cojín que tengáis por casa, ¿vale? Simplemente nos lo vamos a colocar entre las rodillas y desde aquí, sin levantar los pies, vamos a apretar todo lo que podamos y aguantamos 20 o 30 segunditos, ¿vale? Acordaros sin dolor, si duele apretamos un poquito más flojo, ¿vale? Vais a notar contracción y tensión en la musculatura de la parte interna y tenemos que intentar hacer la misma fuerza con las 2 piernas, porque seguramente tengáis más problema en una rodilla que en otra, intentar que las 2 trabajen por igual, ¿vale? Que no sea la buena la que se lleve todo el trabajo. Y simplemente vamos a realizar 2 o 3 series aguantando 20-30 segundos la tensión. Tercer ejercicio para fortalecer la rodilla cuando hay desgaste, vamos a hacer una flexión de rodilla. Antes hemos hecho la extensión, ahora vamos a hacer la flexión, ¿vale? Vamos a hacerlo de pie, así que si el equilibrio que tenéis no es muy bueno, os recomiendo que os apoyéis un poquito en la pared, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es desde la posición de pie, vamos a doblar la rodilla, aguantar un segundito la contracción, que la notéis aquí en la parte posterior del muslo, y bajamos. Como os he dicho antes, al bajar, que la contracción sea controlada, ¿vale? Entonces igual subimos, aguantamos un segundito y volvemos. Como os he dicho antes, si os resulta muy fácil, lo que vamos a hacer es cogernos un lastre, el mismo lastre que hemos usado antes, nos lo vamos a colocar otra vez por encima del tobillo y vamos a hacer exactamente el mismo gesto. Nos apoyamos para ganar un poquito de estabilidad y subimos. Aguantamos un segundín arriba, que notéis la contracción en la parte de atrás del muslo y bajamos lento y controlado. Os lo repito otra vez, subimos, arriba, lento y controlado y la bajada exactamente igual. Y aquí vamos a trabajar en 3 series de 15 repeticiones. Cuarto ejercicio para nuestras rodillas cuando hay desgaste, vamos a trabajar la parte de los gemelos, que parece que no, pero son importantes porque tienen inserciones a nivel del fémur por aquí arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer elevaciones de gemelo. Primero vamos a empezar con 2 piernas, vamos a hacer 2 series de 20
y si nos resulta muy fácil vamos a pasar a 2 series de 10 o 12 repeticiones solo con una pierna, ¿vale? Pero bueno, primero vamos con lo primero, nos vamos a apoyar para tener un poquito de estabilidad, vamos a subir de puntillas, aguantamos un segundito que notemos cómo se contrae toda la zona del gemelo y bajamos despacito y controlado, ¿vale? Venga, os lo enseño otra vez, subimos y bajamos, me pongo de espalda para que se vea un poquito mejor, nos apoyamos en la pared, subimos, aguantamos ahí arriba y bajamos. Como os he dicho, si os resulta muy fácil, vamos a poner a la pata coja y vamos a subir aguantando arriba y bajando. La otra vez, subimos y bajamos. Pero recordar que si hacemos con las dos piernas vamos a hacer 2 series de 20 repeticiones y si lo hacemos solo con una vamos a hacerlas de 10 o 12 repeticiones. Quinto ejercicio para fortalecer cuando desgaste, vamos a utilizar la goma, ¿vale? Si tenéis una goma larga como la que enseñé antes, nos la ponemos alrededor de las rodillas y hacemos un nudo. Nosotros aquí, como tenemos esta que ya está cerrada, es un poquito más cómodo, lo hacemos con esta, ¿vale? La vamos a meter por dentro de los pies, justo por encima de las rodillas, y desde aquí lo que vamos a hacer es un poquito de flexión de cadera y un poquito de flexión de rodilla. Y desde esta posición vamos a dar pasos laterales, tanto para un lado como para otro, para trabajar la parte de musculatura de la cadera glútea que nos va a dar mucha estabilidad a toda la cara lateral de la rodilla. Entonces vamos a dar pasitos, ¿vale? Cosas importantes que tenemos que hacer aquí, que los pies no se arrastren, ¿vale? Los pies tienen que ir siempre despegados del suelo y que sean lentos y controlados. Tanto el que avanza despacito, como el que recupera, ¿vale? Que no sea avanzo y recupero, sino avanzo y recupero, avanzo y recupero, siempre despacito, siempre controlado y siempre levantando los pies, ¿vale? Vamos a trabajar en 2 o 3 series en torno a 20-30 repeticiones, porque es un ejercicio que no tiene mucha exigencia y nos interesa generar mucha resistencia muscular. Sexto ejercicio para fortalecer las rodillas cuando hay un desgaste. Es el último de los que hemos dicho de nivel más asequible, más fácil, así que vamos a por él. Vamos a utilizar una pared y nos vamos a apoyar la espalda y vamos a generar una flexión de rodilla para hacer una sentadilla isométrica, que no va a haber movimiento, vamos a mantenernos aquí, ¿vale? Lo ideal sería progresar en el tiempo hasta llegar a unos 90 grados, ¿vale? Al principio lo normal es que no podáis todavía, entonces nos subimos un poquito más arriba, mantenemos que los cuádriceps estén bien contraídos, que notemos que se pone duro y simplemente vamos a mantener esta posición en series de 20 o 30 segundos y vamos a hacer 2 o 3 series. Ejercicio número 7 para fortalecer cuando hay desgaste de rodilla. Empezamos con los que son de un nivel un poquito más avanzado a nivel de fuerza. Vamos a utilizar una silla y lo que vamos a hacer es sentarnos y levantarnos de la silla solo con una pierna, ¿vale? Os lo voy a enseñar con las dos, pero vamos a trabajar en 2 o 3 series de 5 a 8 repeticiones, depende de la fuerza que tengáis, ¿vale? Entonces simplemente nos vamos a coger, vamos a buscar equilibrio sobre una pierna, nos sentamos despacito y nos levantamos. Os lo enseño con la otra, buscamos ahí bien el equilibrio, bajamos y nos levantamos. Y vamos a hacer, como os he dicho, 2 series entre 5 y 8 repeticiones de cada pierna. Octavo ejercicio para fortalecer cuando hay un desgaste en la rodilla. Vamos a seguir utilizando nuestra silla. Recordad que estos ejercicios son ya para un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarnos en una posición que estemos cómodos, con buen equilibrio. Vamos a llevar la pierna, una de ellas hacia atrás, bien apoyado, con buen equilibrio. Y desde aquí vamos a bajar. Si podemos llegar hasta tocar el suelo, perfecto. Si nos quedamos un poquito más arriba, tampoco pasa nada. Y desde aquí vamos a hacer repeticiones, ¿vale? Os lo enseño con la otra pierna. Nos colocamos bien equilibrados y desde aquí bajamos y subimos, ¿vale? Bajamos y subimos siempre controlando el movimiento. Vamos a hacer 2 series de 8 repeticiones por cada pierna. Si queremos complicarlo un poquito más, podemos coger algún peso, pero en principio con nuestro peso corporal sería suficiente. Importante, me habéis visto a mí hacer el ejercicio, pero yo no tengo ningún problema de desgaste de rodilla, entonces por eso soy capaz de bajar hasta el suelo sin dolor. En vuestro caso, os recomiendo que os quedéis siempre un poquito antes del dolor, así que si os duele en algún punto, acortamos el recorrido, que aunque os parezca poco, es un buen trabajo muscular. Noveno ejercicio para el desgaste de rodilla. Seguimos con los de nivel avanzado, ¿vale? Nos vamos a colocar de rodillas. Nosotros tenemos la esterilla, perfecto, si no, nos ponemos una toalla para no hacernos daño al apoyarnos sobre la rótula, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Desde esta posición activamos un poquito el culete, lo ponemos duro para estar rectos y vamos a resistir la caída, ¿vale? Nos vamos a dejar caer más o menos hasta unos 45 grados por aquí y volvemos, ¿vale? Que estáis muy bien de forma y que sois capaces de bajar más sin dolor, perfecto, pero siempre sin dolor, ¿vale? Entonces vamos a bajar, notar cómo se va contrayendo el cuádriceps y subimos, ¿vale? Os lo hago otra vez, venga, bajamos
Muy importante la bajada lenta y controlada, ¿vale? Que sea el cuádriceps el que frene el movimiento, ¿vale? Y subimos. Y vamos a trabajar 2 series en torno a 8 repeticiones. Este ejercicio va a ser muy importante porque, como habéis visto, hemos trabajado ejercicios de todo tipo, tanto isométricos sin movimiento como concéntricos, trabajando más la contracción más normal. Y este es un excéntrico que nos va a venir muy bien, sobre todo a la hora de mejorar las condiciones del tendón. Problemas de tendinopatías, de tendón cuadricipital, tendón rotuliano, va a ser perfecto para trabajar esas patologías. Así que este ejercicio es muy importante. 10º y último ejercicio, vamos a seguir con los de nivel avanzado, ¿vale? Y es para el desgaste de rodilla. Vamos a trabajar la musculatura isquiotibial, la parte de atrás, en un excéntrico, como el ejercicio anterior, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tumbar, ponemos una colchoneta para no hacernos daños en la espalda y una toalla que nos va a ayudar a deslizar los pies, ¿vale? Me coloco y os lo enseño. Nos apoyamos, desde aquí vamos a hacer un puente glúteo, nos vamos a subir el culete para arriba y ahora lo que vamos a hacer es, con el peso en los talones, vamos a resistir este deslizamiento, ¿vale? Hasta que estiremos las piernas. Volvemos a colocarnos en la posición de puente glúteo y con el peso en los talones vamos deslizando lo más lento que podamos, ¿vale? Vais a ir notando cómo la musculatura posterior de la pierna se va cargando y va cogiendo tono, ¿vale? Entonces, mantenemos ahí lo más largo que podamos el movimiento y vamos a realizar 2 series de 8 repeticiones si podemos, ¿vale? Mantenemos y acordaros siempre que, como es un excéntrico, cuanto más lento y controlado, mejor. Una vez vistos los ejercicios, vamos con unas recomendaciones generales de cómo fortalecer las rodillas cuando hay un desgaste de rodilla. Lo más importante, lo que siempre decimos, los ejercicios sin dolor. Si duele es porque algo está pasando, así que vamos a intentar no irritar y no inflamar la estructura, así que si hay dolor, dejamos de hacer los ejercicios. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esta rutina o esta serie de ejercicios? Pues vamos a intentar mantenerlo por lo menos durante 6-8 semanas para que nuestra musculatura tenga tiempo de fortalecer y de ganar estabilidad en nuestros movimientos. Otra recomendación que os puede venir bien es, a nivel del traumatólogo, muchas veces os recomiendan complementos nutricionales, ya sea a partir de colágeno, magnesio, vitaminas, etcétera, que también pueden ayudaros a que este proceso sea menos doloroso. Y por último, los primeros días que hagáis esta rutina de ejercicios, puede ser que al acabar los ejercicios la rodilla se inflame un poquito por esa falta de fuerza y estabilidad todavía. Entonces, si al acabar el ejercicio os ponéis 8 o 10 minutitos de hielo localizado en la rodilla, os va a ayudar a que esa inflamación no vaya más y no tengáis dolor los días posteriores. Y el vídeo que quiero que veáis para complementar esta información es 4 ejercicios de rodilla para fortalecer y evitar el dolor, y os lo dejo en la descripción del vídeo. Si pensáis que el contenido es de calidad y os hemos ayudado, ahora tenéis la opción de apoyar al canal. Uniéndote como miembro, apoyarás directamente al canal y disfrutarás de contenidos y vídeos en exclusividad. Cualquier duda o sugerencia podéis dejarla en comentarios e intentaremos resolverla. Acordaros darle like al vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de nuevo contenido. Y como decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.